Bueno, buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en unión de su familia. He preparado este video explicativo sobre las actividades de las guías de biología y de química del mes de marzo para aquellos que todavía tienen duda de que no han podido resolver aquellas actividades que ahí se han planteado. Pues la idea es que de aquí al fin de semana puedan ustedes colocarse al día y enviar las actividades por el correo para poder visualizar ese proceso que han venido desarrollando en casa con la ayuda de sus padres de familia. Listo, entonces pues voy a dar paso a explicar cómo se resuelven las actividades de la guía de biología. Yo sé que muchos ya las han realizado, no se preocupen. En lo que he podido revisar hay muy buenos trabajos. En general pues todos han logrado entender. Esto digamos que es un insumo más para poder aclarar dudas. Entonces, la temática que maneja la guía de biología del mes de marzo pues es la función de la nutrición, y dentro de la temática que se desarrolla en la guía pues se han planteado diversas actividades con respecto a lo que se ha venido desarrollando, a los procesos que tienen que ver con la nutrición en los seres vivos. Entonces la primera pregunta dice: dibuje el proceso de fotosíntesis explicando cada una de las etapas de este proceso. Entonces recordamos que la fotosíntesis consiste en la transformación de sustancias inorgánicas en orgánicas mediante la fijación de la luz solar en las hojas de las plantas. Entonces cuando yo les digo dibuje el proceso o explique o represente, entonces ustedes tienen varias opciones para hacerlo. Pueden hacer un mapa mental donde van ubicando pues como título principal la fotosíntesis, como las etapas principales y quienes intervienen, si es que así ustedes lo entienden. Pueden hacer un dibujo y en el dibujo explicar qué va sucediendo en cada etapa, utilizando colores, flechas. Pueden hacer un mapa circular de secuencia donde van haciendo el paso a paso del proceso, o pueden hacer una mini maqueta si es que ustedes lo desean y a bien tienen con los materiales que ustedes tengan en casa para hacerlo. ¿Listo? Luego sigue la segunda pregunta que dice: consulte qué función tienen las estructuras en las aves llamadas buche y molleja y de acuerdo a la información encontrada indique cuáles serían esas estructuras en el sistema digestivo de un gato. Entonces resulta que cuando vemos nosotros el sistema digestivo de las aves nos encontramos que ellos tienen unas estructuras particulares por aquí que se llama una el buche y la otra que es la molleja, que viene siendo parte como el estómago. Y resulta que como las aves tienen una fisiología del sistema digestivo diferente porque ellas no tienen dientes, pues entonces aquí llega la comida prácticamente entera al buche, donde se empiezan a segregar algunas sustancias que ayudan a degradar, y luego esto pasa acá al proventrículo y a la molleja, donde por movimientos peristálticos y musculares, contracciones musculares de la molleja, que es un órgano musculoso, pues se hace la trituración y se termina de hacer la degradación de ese alimento. Entonces cuando yo comprendo esa función que tienen estas dos estructuras, yo la puedo comparar con el sistema digestivo de un gato, que igual es muy similar al sistema digestivo nuestro, y mirar, bueno, si en el buche suceden estas cosas, ¿qué estructura de nuestro sistema digestivo hace las veces de buche? ¿O qué estructura en nuestro sistema digestivo hace las veces de molleja? Si aquí es donde se trituran, pues nosotros podemos decir que parte de esa función que se da en la molleja se da en nosotros y en los demás mamíferos en la boca, porque nosotros estamos dotados de dientes. ¿Listo? Entonces es por ahí más o menos que se tiene que hacer el análisis. Luego seguimos con la tercera, que dice: diseñar manualmente cómo usted explicaría los pasos del proceso de digestión en el ser humano considerando las partes del sistema digestivo. Y aquí era donde yo les decía a ustedes: hagan de cuenta que le van a explicar a su hermanito menor, que van a explicarle a un niño de primaria que no maneja muchos términos técnicos y que se le dificulta un poco aprenderse toda esta cantidad de terminología y de paso a paso. Entonces ustedes, teniendo en cuenta cómo se da la digestión en el ser humano, teniendo en cuenta las partes del sistema digestivo, entonces ustedes cómo harían para explicarle, e inclusive para entender ustedes después que hayan hecho una lectura de las funciones, de cómo se da, ustedes cómo resumirían esa información y cómo la repasarían de tal manera que ustedes la entiendan fácilmente.
puede ser a través también de un mapa mental, de un mapa conceptual, puede ser también a partir de un mapa circular de secuencia, donde se describa paso a paso, o puede ser a través de una mini maqueta o de un dibujo o con plastilina, donde ustedes van haciendo cada estructura y van tratando de visualizar ahí cuál es el proceso que se va dando y las funciones que cumple cada uno de esos órganos que componen el sistema digestivo. Ahora bien, la cuarta pregunta dice: en una tabla indique los alimentos que conforman su desayuno, su almuerzo y su cena. Clasifíquelos según su función nutricional en constructores, reguladores y energéticos e intente organizarlos en la pirámide alimenticia. Entonces tenemos aquí la clasificación de los alimentos dependiendo de sus componentes, a qué nos aportan en el organismo: alimentos reguladores, alimentos constructores, alimentos energéticos. Entonces ustedes identifican qué es lo que desayunaron hoy, mañana, el fin de semana pasado, qué es lo que almorzaron, qué es lo que comieron de cena, y ese listado van a clasificarlo, van a hacer un solo listado y ese listado lo van a clasificar para saber cuántos alimentos reguladores ustedes se comieron al día, qué comieron más, si reguladores, constructores energéticos, o están haciendo una ingesta balanceada de esos alimentos. Y cuando los ubiquen aquí en la pirámide, teniendo en cuenta que la base fundamental es el consumo de agua, de aire puro y de ejercicio, entonces ubicar yo que estoy consumiendo más, si estoy consumiendo más esta parte de acá de la base o si estoy consumiendo más la parte de la punta. Recuerden que la pirámide lo que me indica en su tamaño a medida que asciende es la cantidad que yo prácticamente debo estar consumiendo para tener algo balanceado. ¿Listo? Entonces si podemos ver, las grasas y todo eso están por aquí, los dulces por acá arriba, las verduras muy balanceado, al igual que el pan y los cereales. ¿Listo? Y la quinta pregunta dice: analice en familia qué valor nutricional para su organismo tiene consumir diariamente una Coca-Cola y un paquete de papitas fritas. Seguramente cuando ustedes estaban en el colegio esa era su lonchera diaria, o ahora cuando en las tardes se ponen a ver televisión o película, eso hace parte de su merienda. Pues ojo con lo que ustedes están ingiriendo, porque muchas veces lo que se vende de imagen publicitaria no está ni 5 de relacionado con lo que de verdad esto nos está aportando, que en un buen porcentaje, en un mayor porcentaje, nos aporta son sustancias que terminan siendo tóxicas para nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, como es el amonio, las altos contenidos de azúcar, de ácidos, de saborizantes, de endulzantes, de preservantes, de colorantes, que al final no son asimilados por el cuerpo y se acumulan generando o repercutiendo en términos de salud. ¿Listo? Eso es lo que deben analizar. Ahora bien, para aquellos cursos donde yo oriento química, como el 7.1, 7.2 y 7.7, pues aquí también voy a explicar cómo se realizan las actividades de química, pero de igual forma esta explicación sirve para los cursos de 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6, para los cuales no oriento química, pero fui yo quien diseñó la guía. Entonces, pues esta explicación es valedera para todos. La primera pregunta que se estableció para la guía de química, cuya temática es la composición de la materia, es: de manera muy sencilla y con los materiales que tengas en casa, elabora un modelo que explique la estructura de un átomo e indica las partículas que lo conforman teniendo en cuenta el modelo actual. Entonces recuerden que nosotros vimos una línea de tiempo sobre cuáles fueron las ideas que fueron apareciendo para poder describir cómo era un átomo, para poder modelarlo hasta que en la actualidad se conocieron que estaba conformado por partículas subatómicas, que cada orbital donde se movían los electrones emanaba un cierto rango de energía y por eso tenían los niveles de energía. Entonces ustedes pueden hacerlo a través también de un mapa mental, de un dibujo, o pueden hacerlo a través de una mini maqueta como está aquí. Luego tenemos: con la información suministrada en la guía y utilizando la tabla periódica, completa la siguiente información. Entonces tenemos aquí el elemento, los elementos aquí, y tenemos estas columnas acá que están tituladas y que hay que completar para cada elemento. Entonces tenemos que encontrar el símbolo del hidrógeno, el número atómico del hidrógeno, el periodo al cual corresponde el hidrógeno, el número de protones que tiene el hidrógeno y el grupo al cual pertenece el hidrógeno.
Entonces, ustedes cuando ven la tabla periódica, que es muy colorida, varía mucho entre los colores de una tabla a otra, nosotros encontramos que aquí aparece una simbología, una etiqueta donde me muestra que cada cuadrito cuál es la información detallada que corresponde a cada elemento y qué significa cada uno de estos números. Generalmente yo me encuentro que en cada elemento el número atómico siempre está en la esquina superior izquierda. La letra de aquí grande en mayúscula y en negrilla resaltada es el símbolo. Acá abajo del símbolo tenemos generalmente el nombre y generalmente en la esquina superior inferior izquierda o en la parte inferior tenemos la masa atómica, o sea, la masa en gramos de un átomo de ese elemento. Y en la tabla periódica nosotros distinguimos filas, que llamamos periodos y que son 7 básicamente, y columnas, que llamamos grupos o familias y que son 18. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el hidrógeno. El hidrógeno, el símbolo es la H, el hidrógeno lo tenemos aquí, el símbolo es la H mayúscula. El número atómico es el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno y el número atómico es el 1. El periodo pues está en la fila 1 o en el periodo 1, la primera fila horizontal. Número de protones viene a ser el mismo número de atómico. El número atómico me representa el número de protones, entonces el número atómico es 1, pues el número de protones es 1. Y el grupo, en este caso es el primer grupo, el grupo número 1 o la familia 1A, y pues hemos llenado esta primera casilla. Así lo tenemos que hacer para los demás elementos. ¿Listo? Luego tenemos con la información suministrada en la guía completa la siguiente información. Ahí en la guía se define qué son elementos, qué son compuestos. De todas maneras aquí tenemos que los elementos químicos son elementos que están constituidos por la misma clase de átomo. Cuando ya dos o más átomos se combinan, entonces se forman los ya conocidos como compuestos químicos. Tenemos aquí el átomo o el elemento de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, de carbono y sus diferentes combinaciones. Óxido de nitrógeno, un átomo de oxígeno y otro átomo de nitrógeno, el agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos que colocar cuáles son las semejanzas, que sería que ambos están compuestos por átomos y las diferencias, pues que mientras el elemento es compuesto por una misma clase de átomos, acá es por dos o más átomos diferentes y aquí podemos tener varios ejemplos, el oxígeno, el hidrógeno acá y acá el agua, el dióxido de carbono, el sulfato, los cloruros y demás. Y por último tenemos esta cuarta pregunta que dice consulta y explica cuál es el proceso químico que se visualiza en las siguientes situaciones. El cambio de color de una fruta al ser expuesta durante un tiempo al aire libre, un clavo que comenzó a cambiar de color y de textura en una fogata. Entonces tenemos aquí la manzana que cuando la partimos y la dejamos expuesta al aire, ella va tomando esta coloración ferrosa, como del óxido de los tornillos cuando se dejan mucho tiempo a la intemperie en contacto con el aire y con el agua, o el color del fuego, cuando nosotros encendemos un fósforo que se enciende en presencia de oxígeno y que por tanto esos procesos se conocen como combustión u oxidación, que son reacciones químicas que provocan cambios de características en la materia. Si yo voy a examinar las características de esta porción de manzana con las de acá, aquí hay unas diferencias químicas porque ha ocurrido aquí una oxidación. El azúcar de aquí ha entrado en contacto con el aire y se ha generado una oxidación. Lo mismo ha ocurrido aquí en estos tornillos y lo mismo ha ocurrido aquí. Aquí la materia ha cambiado porque lo que era inicialmente sólido, generalmente madera, y aquí hay un compuesto que permite ser quemado o en contacto con el oxígeno, permite la combustión, cuando en general es la dinamita, plomo y eso, entonces lo que queda es el humo que se libera en forma de calor también y las cenizas, ¿listo? Entonces eso básicamente es lo que ustedes van a tener que hacer, pues en la guía de biología y de química, terminar de hacer los que les faltan. Listo, espero hayan entendido la explicación y muchas gracias por la atención prestada.